Bendiciones, hermanos de Casa de Oración Querétaro y hermanos en Cristo que nos siguen a través de nuestras transmisiones y cápsulas en línea. Es un placer para mí saludarles y poder compartir con ustedes este tiempo que el Señor nos permite tener. Eh, Dando continuidad a la serie Varones del Antiguo Testamento que hemos estado estudiando, esta ocasión toca turno el considerar la vida de un varón cuya vida es un ejemplo de fe, obediencia y fidelidad a Dios. De tal forma que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los cristianos hebreos y les explicaba acerca de la fe, hizo referencia a este varón y a otros más de los considerados gigantes de la fe, cuya vida nos muestra la eterna verdad de que somos salvos por gracia mediante la fe. Y estamos hablando de Noé. La historia de Noé y el arca que Dios le encargó construir para que su creación fuese preservada debido al juicio que vendría a la tierra por la maldad de los hombres de su tiempo, es una de las historias bíblicas más conocidas. Y en este día vamos a tomar unos minutos para poder meditar acerca de la vida de Noé y de cómo este varón llegó a ser heredero de justicia que viene por la fe y no por las obras, porque le creyó a Dios. Consideremos lo que nos dice la palabra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7. Dice así: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a hacer una pequeña oración. Incline su rostro ahí donde está y vamos a pedirle que el Señor nos hable en este tiempo. Padre, en esta hora estamos aquí delante de ti para pedirte que seas tú quien esté hablando a nuestras vidas, que tú prepares nuestras mentes y corazones a lo que quieres hablarnos y que estaremos tomando el tiempo para poder considerar la vida de este varón, hombre de fe, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo nuestros corazones y dándonos la dirección que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. La historia de Noé es algo más que un lindo relato en la Biblia. A través de la vida de Noé podemos encontrar lecciones importantes que sin duda nos ayudarán a afrontar los retos que como varones cristianos enfrentamos en nuestro tiempo y a mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las circunstancias difíciles que se nos pudieran presentar. Ahora, comenzamos con revisar quién era Noé. Según las Escrituras, Noé pertenecía a la 9ª generación después de Adán, en la línea de Set. Noé fue hijo de Lamec, nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc. Noé vivió 950 años, lo cual lo convierte en el tercer hombre más longevo de toda la Biblia. Noé, a su vez, fue padre de Sem, Cam y Jafet, a través de los cuales se repobló la tierra después del diluvio. Ahora, ¿cuál era el contexto histórico de Noé? El contexto histórico en el que le tocó vivir a Noé está descrito en la Biblia como una época de maldad desenfrenada, en donde los hombres corrompieron su camino y se apartaron de Dios, entregándose al pecado,
lo cual trajo como consecuencia que Dios decidiera traer juicio sobre la tierra debido a la maldad del hombre. Veamos lo que nos dice el libro de Génesis en su capítulo 6, versículos 5, 11 y 12. Vio Dios que la maldad de la tierra era mucha y por lo tanto Dios había decidido traer un juicio a la tierra por causa de esto, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tal vez este escenario en el que le tocó vivir a Noé no nos resulte extraño del todo. Hoy podemos ver cómo vivimos en un mundo de violencia, de inmoralidad, de corrupción, y esta maldad ha llegado a tal grado que tal vez no distemos mucho del tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros al tiempo que le tocó vivir a Noé. Y no solo esto, sino que también sabemos que hay un juicio inminente sobre toda la humanidad, así como lo fue en el tiempo de Noé con el juicio que Dios trajo a la tierra. Nosotros sabemos que hay un juicio el cual viene para toda la humanidad. Y vayamos al Evangelio según Mateo en su capítulo 24 y veamos qué nos dice acerca de esto. Vamos a leer del versículo 37 al versículo 44. Dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y podemos ver cómo Jesús nos habla acerca de cómo estaban los hombres en el tiempo de Noé. De la misma forma, el juicio que viene para la humanidad, los hombres estarán viviendo sus vidas, estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán ajenos a lo que Dios nos ha estado mandando. Y podemos ver que en este tiempo la humanidad vive de esta forma y no es muy diferente a cómo lo hacían en el tiempo de Noé. Y es en este contexto donde podemos ver la primera lección acerca de la vida de Noé. Y Noé tenía una relación correcta con Dios a pesar de la corrupción y la maldad de su tiempo. Nos dice el libro del Génesis en su capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Podemos ver que existía un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Noé no se dejó arrastrar por la corriente de maldad de su tiempo, sino que se mantuvo como un varón justo delante de Dios. Y según Génesis 6:9, nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Con Dios caminó Noé, tal como lo hiciera su bisabuelo Enoc
algunos años antes. Noé venció las tentaciones, la corrupción y la maldad de su tiempo. Recapitulando lo que leíamos en Mateo, versículos 38 y 39, nos dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Podemos ver que la gente era indiferente a las cosas de Dios, viviendo sus vidas sin tomar en cuenta a Dios. Por el contrario, Noé pudo vencer esta indiferencia. Así nosotros como cristianos somos llamados a vencer el pecado. No nos podemos dejar vencer por todas estas cosas, por el pecado, por la indiferencia. Y en este tiempo en el cual muchos pudiéramos dejarnos llevar por las cosas que el mundo nos ofrece, hay tantas cosas que quieren llamar nuestra atención, hay tantas opciones de entretenimiento, tanto placer que el mundo nos ofrece, y si nosotros nos dejamos vencer por estas cosas, estaríamos siendo como estos hombres del tiempo de Noé. Nosotros como cristianos somos llamados a vencer a todas estas. Y una de las cosas en las cuales muchas personas están viviendo sus vidas con mucha indiferencia hacia Dios, hoy en día, cuando a veces no podemos ir a nuestra iglesia por la pandemia y tenemos que conectarnos en línea, a muchas personas se les hace fácil pues el no hacerlo, dicen pues ya después, cuando hay oportunidad de ir, mejor vamos, y ni siquiera se toman el tiempo para atender a las reuniones en línea, y pues tampoco a algunos otros temas que se están transmitiendo. Y bueno, esto pasa aún entre el pueblo cristiano, y nosotros como cristianos tenemos que vencer esta indiferencia. Dice la palabra en la epístola de Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Frente a Noé se encontraba la decadencia, el pecado, el placer, entre muchas otras cosas. Y mientras la gente del tiempo de Noé se encontraba viviendo en esta decadencia, ¿qué es lo que estaba haciendo Noé? Noé estaba haciendo lo que Dios le había mandado que hiciera. Y aquí la pregunta es: ¿qué estamos haciendo tú y yo en este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Nos estamos dejando llevar por la corriente de este mundo o estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Noé le creyó a Dios y fue obediente. Dice la palabra en Génesis capítulo 6, versos 13, 14 y 22. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé es un ejemplo de que el justo vive por la fe. La evidencia de la fe de Noé se ve en su confianza en Dios, en que aún sin saber exactamente qué era un diluvio y sin haber visto algo parecido a lo que Dios le dijo que pasaría, su confianza y lo que él conocía de Dios fueron más que suficientes para hacer todo lo que Dios le mandó que hiciera.
Noé no necesitó probar a Dios para entrar en acción. Dios ordenó y él obedeció. La fe y la obediencia de Noé debieron haberlo enfrentado a muchas cosas, a la burla de la gente, quizás la burla de su propia familia. Imaginémonos a la familia de Noé cuando él les comunicaba lo que Dios le dijo que hiciera y su familia diciéndole que vas a construir qué, que va a venir qué. Queda claro que al final ellos fueron obedientes a lo que Noé les dijo, ya que toda la familia entró en el arca, sin olvidarnos del reto que significaba el construir semejante obra, la madera, el agua, el sustento de su familia. Sin embargo, Noé tenía la seguridad de que Dios proveería todo lo que él iba a necesitar para llevar a fin semejante tarea. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo todo como Dios nos está mandando? La medida de nuestra obediencia es la medida de nuestra fe en Dios. No podemos decir que tenemos mucha fe en Dios, pero no obedecemos lo que Él nos manda. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y esta fe la mantuvo durante todo el tiempo que le llevó el terminar de construir el arca. Se habla de 120 años y aunque el número exacto no es lo importante, nos imaginamos que el construir semejante nave le llevó muchos años. Y si consideramos los años que hoy en día nos toca a nosotros vivir, estos 100, 120 años, pues para nosotros es una vida entera. Y durante todos estos años, Noé se dedicó y se ocupó en hacer lo que Dios le había mandado. Ahora, la vida de Noé no terminó ahí, sino que el hacer conforme lo que Dios le había mandado le valió salvar su vida y la de su familia. De la misma manera, nosotros debemos dedicarnos una vida entera a hacer lo que Dios nos ha mandado. Porque esto no termina aquí, hay una promesa en la cual hemos creído. Así como Noé y su familia fueron salvos, así también nosotros sabemos que veremos un cielo y una tierra nueva. No podemos verlo ahora mismo, pero creemos que así será. Y esta fe pues parece locura a los ojos de un mundo incrédulo. Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que decía el apóstol Pablo. En esta vida debemos ocuparnos en construir nuestra arca día a día, año con año. Debemos demostrar que estamos trabajando en construir el arca de nuestra vida. Y hermano, aquí te hago una pregunta. ¿Cómo va tu arca? ¿Cuántos años has estado trabajando en construir esa arca? A lo mejor has estado trabajando en tu carácter, has estado trabajando en que el fruto del Espíritu sean una realidad en tu vida, los has estado buscando, o a lo mejor te ha hecho falta aún ir por la leña para comenzar a construir esa arca. Nosotros como varones cristianos debemos estar ocupados en construir el arca en esta vida. Es lo que el Señor nos ha mandado y es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Qué estás haciendo tú, hermano? Otro punto importante a tomar en cuenta en la vida de Noé es que su fe y obediencia le trajeron salvación no solamente a él, sino que esta salvación alcanzó también a su familia, ya que sabemos que su esposa, así como sus 3 hijos, con sus esposas entraron en el arca.
Noé fue un buen ejemplo para su familia. No sabemos cómo reaccionaron al principio, pero no es difícil suponer que sus 3 hijos le ayudaron en la tarea de construir aquella nave inmensa. Y sin duda alguna, esa obediencia, no solo a Noé, sino hacia Dios, no era casualidad. La habían aprendido en casa. El libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De la misma forma, cuando Pablo y Silas le contestaron al carcelero, cuando él les preguntaba qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí hay una promesa, hermano. Y si queremos una casa donde se ame a Dios, nosotros, como la cabeza de nuestra familia, debemos dar el ejemplo. Queremos una esposa, queremos unos hijos que amen a Dios, que vean a través de nuestras vidas cómo es que se debe amar a Dios. La palabra también nos enseña y nos dice que Noé le predicó a los hombres de su tiempo acerca del juicio que vendría y que se arrepintieran. Podemos ver en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imaginémonos a todos los curiosos que se acercaron a preguntarle a Noé qué es lo que estaba haciendo. Y Noé les compartía el mensaje y los invitaba a salvarse del juicio que vendría sobre toda la tierra. De la misma manera, hermano, el construir el arca en tu vida llamará la atención. La gente se extrañará por lo que haces, por lo que no haces. La vida cristiana es una vida de victoria y muchas personas podrán ver tu vida y podrán decir: este varón, ¿por qué no se comporta de esta manera? ¿Por qué no hace estas cosas? Y es una buena oportunidad para que tú puedas dar el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo, el mensaje que Dios tiene para toda la humanidad. Como tal, necesitamos seguir el ejemplo de Noé y ser heraldos de la justicia y atender a las palabras del apóstol Pablo, que decía: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Una vez que Noé y su familia salieron del arca, Dios los bendijo para iniciar una vida en donde los principios de Dios fueran tomados en cuenta y se dejara atrás toda la corrupción de la vida pasada y que fue motivo del juicio que Dios trajo a la tierra. Nos dice el libro de Génesis, capítulo 9, en su verso 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. De la misma manera, tú y yo tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva en Cristo. Hemos sido hechos nuevas criaturas y Dios nos ha bendecido para poder vivir en esta vida nueva. Ahora, ¿cómo es esta vida nueva? La carta a los Efesios nos dice cómo es esta vida nueva en Cristo. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, versos del 25 al 32. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos,
pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué clase de vida estamos viviendo, mis hermanos? Examinémonos cada día frente al espejo de la palabra para no equivocarnos. Es muy fácil equivocarnos. Todos estamos expuestos a caer en cualquier momento. Y es justo lo que le pasó a Noé. Y si le pasó a Noé, también te puede pasar a ti y a mí. Hermano, Noé cometió un error y esto trajo afectación a sus generaciones. Veamos qué es lo que pasó. En Génesis capítulo 9, versículos 20 al 24, dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Podemos tener una vida de fidelidad a Dios, siendo varones íntegros y que aman a Dios, pero esto no nos garantiza que no vamos a caer en el futuro. Debemos cuidarnos hasta el último día de nuestras vidas. Dice la palabra en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y si tú, amado hermano, piensas que estás firme, esta exhortación es para ti, mira que no caigas. La palabra continúa en el versículo 13, dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora, si tú, varón, sabes que aún tienes una asignatura pendiente en lo que respecta a vivir en la nueva vida en Cristo, la palabra nos dice lo siguiente en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, si llegamos a fallar como Noé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos, arrepentirnos y acercarnos al trono de la gracia de Dios. Aunque Noé era un hombre que marcó la diferencia en su tiempo, como pudimos ver, hermano, no era un varón, un hombre perfecto. Y él necesitó de la gracia de Dios. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mi hermano, y si Noé necesitó de la gracia de Dios, tú y yo seguramente también la vamos a necesitar. Dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 16,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos dice también Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Romanos 5.2 también nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia de Dios, mi hermano. Con todo lo dicho, podemos concluir que Noé es un ejemplo de una vida de fe, obediencia y fidelidad. Si tú, hermano, sientes que estás pasando un momento difícil en tu vida como cristiano, es bueno que consideres el ejemplo de Noé. Pensemos en lo que hizo para ser considerado justo en su generación. Construyó el arca que Dios le había mandado. Aguantó burlas, indiferencia y quién sabe qué más. Por años tuvo que aguantar un mundo sumergido en la maldad, pero al final sabemos lo que su fe le trajo a él y a su familia. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe y tomemos el ejemplo de Noé para hacer frente a este tiempo en el que nos tocó vivir como varones cristianos, que sin duda tendremos la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Y bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Esperamos que Dios les bendiga grandemente y les invitamos a seguir viendo estas cápsulas de esta serie que se están estrenando todos los martes a las 7 en punto de la noche. Les enviamos un saludo y esperamos verles pronto. Dios les bendiga.